Buenos días, gracias por acompañarnos hoy en un día bastante especial en el que vamos a hablar del futuro de Europa. Soy Paloma Baena, directora senior aquí en Llorente y Cuenca, y el título de nuestro webinar, que es una mezcla de online y offline, tiene que ver con cómo construimos el futuro de la Unión Europea. Y es que la Unión Europea es un proyecto todavía en construcción y dentro de esa realidad se lanzó hace un año aproximadamente, o más de un año ya, un experimento sin precedentes de participación ciudadana. Una conferencia sobre el futuro de la Unión Europea que lideró Emmanuel Macron bajo la presidencia francesa y que durante un año ha movilizado a más de 50.000 personas, posiblemente más, en unas discusiones que tenían que ver con ámbitos tan variados como el clima, como el empleo, como la fiscalidad o como la propia reforma de las instituciones europeas, con la idea de que fueran los insumos de la ciudadanía la que se acercara a las instituciones europeas y ayudara a formular recomendaciones que después fueran tomadas en cuenta en los planes de trabajo de la Comisión, del Consejo o del Parlamento. Sin embargo, algo tan importante como eso, que ha culminado en un informe con muchas recomendaciones, tampoco ha tenido mucha repercusión, ni en medios, ni en discusiones políticas, y por tanto nos parecía muy relevante dedicarle un tiempo a analizar ese proceso y analizar sus conclusiones con personas que nos pueden realmente aportar una visión muy de primera mano de por qué este proceso ha sido importante y qué podemos esperar en los pasos siguientes. Así que voy a presentar a los ponentes que me acompañan hoy, empezando por Pablo García Verdoy. Pablo, bienvenido. Gracias. Pablo ha sido embajador representante permanente en la Unión Europea entre 2016 y 2021. Antes de eso, ha sido embajador en Alemania, en Rumanía, en Moldavia, y también ha trabajado en política exterior desde el Gobierno de España como director general de Asuntos Europeos y jefe de gabinete de secretario de Estado para la Unión Europea, o en el gabinete de Francisco Fernández Ordóñez. Además, fue el primer secretario general del Aspen Institute en España y actualmente imparte clases en la American University de Washington. Bienvenido otra vez. Gracias. Nos acompaña también Julia Fernández Arribas. Hola, Gracias. Julia. Julia es cofundadora y expresidenta de Equipo Europa. Luego nos contarás un poquito más. Es una asociación juvenil española muy volcada en el seguimiento de las instituciones europeas y creo que has tenido un papel importante en la conferencia. Además, es licenciada en Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid. Ahora mismo empiezas, me parece, otro ciclo formativo y ha trabajado o ha sido representante de varios movimientos o de varias instancias de diálogo con la Unión Europea como representante de Juventud Española. Bienvenida, Julia. Gracias. Por último, pero not least, for sure, Juan González Mellizo, jefe de comunicación de la Comisión Europea, licenciado en Economía, máster en Estudios Europeos por el Colegio de Europa, que además lleva vinculado a la Comisión en diferentes roles desde hace 18 años, incluyendo en ámbitos como el e-government, políticas de diversidad o como analista político también en la propia oficina de la Comisión en Madrid. Bienvenido. Gracias. Bueno, pues como veis, nuestro objetivo era buscar un diálogo desde diferentes puntos de vista, el de la Comisión, el de representación del Gobierno o el de la Juventud Europea respecto a las implicaciones de esta conferencia. Y por tanto, mi primera pregunta va a ser en términos generales desde cada uno de vuestros roles. ¿Qué importancia ha tenido realmente esta conferencia y qué es lo que queréis destacar de ella? Empiezo por ti. Muchas gracias y muchas gracias por esta invitación y por esta oportunidad de hablar de un tema tan relevante y, como dices, del que no se ha hablado suficientemente, por razones obvias, por la actualidad internacional tan presente que hemos tenido, ¿no? Yo creo que el ejercicio de estilo, que quiero calificarlo así también a la conferencia, ha sido muy importante y, como sabemos, la forma también es el fondo, en un contexto en el que la ciudadanía a veces se sentía distante de los procesos legislativos europeos. Con una acumulación de novedades tan importante como la que hemos tenido en los últimos años, y fue así una iniciativa francesa, era importante pasarle también un mensaje a la ciudadanía de que estén involucrados, de que estén en la conversación, ¿no? Y yo creo que ese ha sido el valor principal, no único, pero el principal de este ejercicio. Vamos a ver qué desarrollo tiene, pero lo califico de muy importante en ese sentido, en un ejercicio que implica a la ciudadanía y que la ciudadanía se sienta cercana
a la actividad legislativa de la Unión Europea. Gracias. Julia, ¿desde tu punto de vista? Pues yo, en la línea de lo que comentaba Pablo ahora mismo, creo que la Conferencia sobre el Futuro de Europa ha supuesto una oportunidad para la Unión Europea y para la sociedad civil proeuropeísta en dos sentidos principalmente, que ambos están relacionados además con la importancia de reforzar la legitimidad democrática de la Unión Europea. En uno de esos sentidos, la Conferencia sobre el Futuro de Europa ha permitido que repensemos cómo debe funcionar la Unión Europea para adecuarse a las necesidades o a las demandas de los ciudadanos. Es decir, lo que le gusta decir a la presidenta Ursula von der Leyen de make the EU fit to deliver, conseguir que la Unión Europea esté capacitada, tenga las suficientes competencias o herramientas para dar respuesta a estas necesidades o estas demandas. Y luego, por otra parte, ha permitido, que es lo que comentaba Pablo, acercar la Unión Europea a los ciudadanos. Hay un gap muy importante entre lo que hacen las instituciones europeas y lo que ven los ciudadanos o lo que esperan los ciudadanos de ellas, y en este proceso hemos conseguido acercar un poquito más a algunos ciudadanos a la realidad institucional europea, al procedimiento de toma de decisiones europeos, y que estos ciudadanos también se sientan parte del proceso. Y esto ha reforzado la legitimidad democrática de la Unión Europea, tanto en el sentido de output, en el sentido de que la Unión Europea, los ciudadanos vean que la Unión Europea está tomando medidas que son importantes, que tienen un impacto tangible en sus vidas, como en el sentido de input, que los ciudadanos ven que esas medidas que está adoptando la Unión Europea han sido informadas por sus propias necesidades o sus propias demandas. Gracias. Juan. Pues por añadir algo que no se haya dicho ya, a lo mejor yo destacaría algo sobre el proceso, porque ha sido un ejercicio sin precedentes de democracia deliberativa en la historia de la Unión Europea, y yo diría que del mundo, porque poner a discutir a ciudadanos de tantísimos países, de tantos temas, pues es algo que requiere pues un proceso innovador y muy complejo. Es una gobernanza muy compleja, no lo vamos a ocultar, pero donde los propios ciudadanos han tenido la pluma todo el tiempo. Ha sido muy inusual para la Comisión Europea, para el Parlamento, para el Consejo, para la sociedad civil, estar sentados mientras los ciudadanos hacían propuestas y no poder decir nada. Luego es verdad que luego los ciudadanos se sientan con las autoridades europeas, las autoridades nacionales, y bueno, eso es muy innovador porque no es habitual ver a ciudadanos sentados en el hemiciclo discutiendo cara a cara con las autoridades políticas. Más allá del contenido de las propuestas, de las que también podemos hablar hoy, para nosotros ha sido un aprendizaje y una lección, pues, de un poco lo que mencionaba Pablo, de la necesidad de implicar a los ciudadanos más directamente en el proceso de decisiones. Y de todo esto que hemos aprendido, yo creo que la intención de la Comisión Europea es seguir implicando a los ciudadanos en paneles cada vez que se discutan temas importantes o cada vez que tengamos que pensar en alguna propuesta para tener de primera mano pues, el input que nos dan los ciudadanos. Gracias. Haciendo un poco seguimiento a lo que dices, porque el proceso también es importante y organizar una de estas dimensiones me imagino que ha sido un reto. Si mis números no están mal, 50.000 participantes, una plataforma digital única, 17.000 ideas, 17.000 de verdad, no es que sea un número inventado, con 49 propuestas y 300 medidas. ¿Cómo se ha organizado eso desde España y de qué forma, a pesar de que estos números son muy significativos, estáis satisfechos con el nivel de participación? Porque además cayó en mitad de todo esto las dificultades de viajar, de encontrarse en persona, etcétera. ¿Ha sido un éxito de participación? Yo creo que sí, tanto cualitativamente, y ahí tenéis el informe, como cuantitativamente, porque yo creo que las cifras totales no son tan importantes como la representatividad de la muestra y la diversidad de los ciudadanos que han participado. Solo en las discusiones que tenían lugar en Bruselas había 800 ciudadanos elegidos al azar de 27 países y con background, con perfiles muy distintos de género, de edad, de origen socioeconómico, más luego todo el esfuerzo que se ha hecho desde los países. Yo puedo hablar sobre todo en España y eso no viene reflejado en las cifras oficiales. Ha habido 2 giras por todas las regiones en España, una de prospectiva, una de la Secretaría de Estado de la Unión Europea. Nosotros hemos hecho nuestra propia gira por pueblos de toda España para que estas conferencias lleguen al ciudadano, porque hay que ser muy consciente que no hay una cultura de participación de este tipo de ejercicio, ¿no? La gente no se levanta de su sofá de manera espontánea para meter una contribución en la conferencia.
hay que hacer un puerta a puerta, ir a hablar con asociaciones de vecinos y bueno, este esfuerzo se ha hecho. Hay centros Europa Direct por toda España que han organizado, ya digo, debates para facilitar que los ciudadanos puedan poner sus ideas en esta plataforma, ¿no? Y esto tiene un valor, yo creo que incalculable al margen de las propuestas, porque sirve para acercar la Unión Europea al ciudadano, que sepa que se le escucha, que estamos con el papel y el boli tomando notas, poniéndolo en una plataforma. Y bueno, para que ellos puedan opinar hay que explicar, porque cada uno habla de lo suyo. Cuando vas a un pueblo y les dices qué esperas de la Unión Europea, te dicen, pues yo quiero que el agricultor de al lado no entre en mi acequia, por ejemplo, ¿no? Entonces luego también hay un proceso de interpretar lo que la gente te está pidiendo, ¿no? Y bueno, yo creo que ha sido un proceso, yo lo valoro muy positivamente en términos de participación, aparte de las cifras que yo creo que no reflejan la realidad de la intensidad de la participación en Europa, como por el hecho de acercar la Unión Europea a los ciudadanos. Gracias. Por terminar con la idea del proceso, porque es algo realmente complejo, como decíamos, Julia, desde el punto de vista que tú representas hoy aquí, que es una asociación juvenil que quiere participar, ¿habéis podido ver satisfecha ese deseo y habéis tenido reflejo con otros jóvenes de otros países de la Unión Europea también? Yo estoy parcialmente de acuerdo con Juan. Creo que cualitativamente sí que podemos estar muy satisfechos con los resultados de la conferencia. Las propuestas son estupendas, son bastante similares a las que veníamos haciendo la sociedad civil organizada antes de que se celebrase la conferencia y en ese sentido legitiman un poco las reclamas que teníamos nosotros porque vemos que son reclamas que también tiene la ciudadanía europea. Cuantitativamente no sé si estoy del todo de acuerdo con Juan, porque si bien es cierto que lo importante es la representatividad y no tanto los números absolutos, es verdad que en los paneles ciudadanos europeos ha habido representatividad, se eligieron con ese objetivo, pero fuera de los paneles ciudadanos europeos, que es un poco como la joya de la corona dentro de la conferencia, no ha existido esa representatividad. Quienes han participado han sido los sospechosos habituales, que es la gente que ya está involucrada antes en la Unión Europea, gente como yo, que el primer día ya estaba logueada en la plataforma digital multilingüe subiendo sus 50 propuestas, y no mi hermana, que vive en la misma casa que yo y sin embargo no tiene ningún interés absoluto en la conferencia y después de 9 meses no lo ha desarrollado. Yo, y a lo mejor es una aspiración muy ambiciosa, tenía el objetivo de que a través de la conferencia llegásemos también a esos sospechosos, bueno, a esos no sospechosos habituales, aquellos que no estaban de entrada ya interesados en la conferencia y en la Unión Europea, y no lo hemos conseguido. Entonces yo creo que eso es un poco el aprendizaje que nos tenemos que llevar. No creo que sea una crítica que deslegitime el proceso que hemos vivido, ¿no? Este proceso democrático es maravilloso y ha funcionado muy bien en muchos otros sentidos, pero sí que creo que debemos hacer la crítica de que las propuestas, por lo menos que se han desarrollado a través de la plataforma digital multilingüe y en muchos de los experimentos nacionales, los paneles nacionales ciudadanos, no han sido tan representativos como podrían haberlo sido. Y luego, con respecto a la participación juvenil, sobre el papel yo creo que ha funcionado todo muy bien. Los jóvenes eran 1/3 de los paneles ciudadanos europeos, que es una victoria, hay gente que lo critica, a mí me parece fantástico. Teníamos además una representante en el plenario de la conferencia sobre el futuro de Europa, representando la voz de los jóvenes. Hemos conseguido que una sección específica de las propuestas finales esté destinada a propuestas de la juventud y además se celebró el European Youth Event, que es un evento que se celebra cada 2 años en Estrasburgo, a través del cual miles de jóvenes elaboraron propuestas concretas para la conferencia. Sobre el papel ha funcionado muy bien. De nuevo, los jóvenes que hemos participado en estas vías, que eran un poco más voluntarias, salvo el caso de los paneles ciudadanos europeos, éramos los de siempre. Entonces yo creo que para aprendizaje, para futuros experimentos democráticos que, como ha comentado Juan, se prevén en el futuro, sería muy interesante conseguir llegar más allá, no solo a los jóvenes como yo, que ya estamos interesados. Muy bien, bueno, es interesante tener estas perspectivas. Pablo, ¿tú quieres comentar algo? Sí, bueno, yo estoy muy impresionado por la interacción en el debate y por la pasión en el debate, que me parece muy bien. Solamente hacer una observación que me parece muy importante, que estamos hablando sobre todo de un ejercicio de transparencia, un ejercicio de cercanía, un ejercicio también de escuchar, ¿no? Pero yo sí evitaría la palabra legitimidad, ¿no? La palabra legitimidad me inquieta porque podríamos implicar que los poderes representativos que están en el ejercicio de sus capacidades, es decir, el Parlamento Europeo y el Consejo a través de los gobiernos democráticamente elegidos, no son suficientes para legitimar la acción de la Unión Europea. Yo creo que eso sería una conclusión errónea, ¿no? Cuando hablamos de una legitimidad, por decirlo así, más
formal en el sentido de que escuchan los representantes políticos a los ciudadanos, entonces me siento más cómodo. Pero creo que deberíamos tener un poco de cuidado porque nuestra estructura política como Unión Europea es plenamente y ha sido plenamente legítima. Otra cosa es que podamos mejorar y creo que esta conferencia y el diálogo con la sociedad civil así lo hacen. Ya, es una importante matización la que haces y de hecho, bueno, esta es la primera vez que pasa este experimento, vamos a llamarlo así, pero una de las recomendaciones que surge con fuerza, ya entrando un poco en el contenido de las propuestas por parte de la ciudadanía, es que este tipo de mecanismos de diálogo se institucionalicen de alguna manera en el proceso de información de políticas públicas. Podemos hablar de eso y de cómo se podría ejecutar, ¿no? Pero aparte de ese tema que pongo en la mesa para que lo comentemos, hay implicaciones también para el sector privado en el ámbito de las recomendaciones. Se habla mucho de cambio climático, que va a requerir adaptación por parte de las empresas, se habla de capacidades digitales, de las necesidades de formación de empleados y también de ciudadanos. Pablo, desde tu punto de vista y viendo las recomendaciones, tampoco ha habido muchas sorpresas, pero ¿hay alguna en particular o algún ámbito en el que observes mayor distancia entre lo que se propone por parte de la ciudadanía y lo que la Unión Europea ya está poniendo en marcha? Sí, yo creo que, fíjate, lo que más me ha sorprendido de los resultados es un poco que son, quitando alguna excepción desde el punto de vista de un funcionario como soy yo, del Coreper, que ya también eso me califica, pero son muy commonsensicos, ¿no? Es decir, que es muy razonable lo que se solicita, digo, quitando alguna cuestión que quizá es más simbólica que real. Yo incidiría en dos cosas muy importantes y la Comisión en eso ha hecho un ejercicio magnífico, ¿no? La primera es que casi todo está dentro del ámbito de las competencias de la Unión y es factible, es decir, casi todo está, es posible hacerlo con nuestro marco constitucional que tenemos, es decir, con los tratados actuales, lo cual resulta mucho más pragmático y mucho más útil, ¿no? Porque la reforma de los tratados, como quizá luego discutamos, va a ser un ejercicio muy complicado. Lo segundo es que inciden en cuestiones, y aquí hay dos que me preocupan y me parecen muy interesantes, que no están tanto en nuestras competencias actuales, pero que podrían estarlo, que a mí me parecen muy relevantes tras la crisis del COVID y la crisis social que estamos viviendo. Una es el tema de sanidad y el otro el tema de la educación, ¿no? En ambos, donde, como sabéis, no tenemos competencias compartidas y donde, sin embargo, yo he vivido la crisis del COVID como Coreper y todas las acciones que hemos llevado a cabo para intentar ordenar la reacción europea, tanto sanitaria como de movimiento de personas, de terceros países e interior, y veíamos que claramente nos faltaban instrumentos para mejorar nuestra respuesta sanitaria. Se han hecho muchísimas cosas en el ámbito sanitario, pero se han hecho sobre la base de coordinaciones muy ad hoc que tienen la virtualidad de que son voluntarias, pero tienen el problema de que son más lentas y más difíciles de ejecutar. También en educación, algunas de las iniciativas que los jóvenes han puesto sobre la mesa me parecen particularmente interesantes porque están muy conectadas también, si me apuras, con el mercado interior y con el desarrollo armónico de todas las partes de la Unión Europea. En suma, creo que ha habido bastante realismo y se han apuntado direcciones que me parecen muy prometedoras, ¿no? Gracias. Por alusiones, Julia, con respecto a lo que mencionaba Pablo respecto a educación en concreto, ¿qué tipo de recomendaciones te parecen más destacables y se ha llegado a la expectativa que teníais o todavía hay un margen de escucha y un margen de propuestas adicionales en el ámbito de educación, por ejemplo? Yo personalmente no estoy especializada en el ámbito educativo, a mí me gusta mucho más el tema institucional y son el tipo de cosas que suelo trabajar, pero me he leído, por supuesto, las propuestas en materia de educación y son las esperables, de nuevo, muy realistas. De hecho, son prácticamente una lista de lo que proponía el European Youth Forum antes de que comenzase la conferencia. Ahí vemos la influencia de la presidenta del European Youth Forum en el plenario. Pero sí, yo estoy bastante satisfecha. Me gustó especialmente que se insistiese en la importancia de educar sobre la Unión Europea en el ámbito nacional, que no solo se trata de que la Comisión vaya siempre haciendo alegatos a lo importante que es la Unión Europea,
sino también que en las escuelas, que es una cosa que trabajamos en Equipo Europa precisamente, se hable de por qué la Unión Europea es importante, qué impacto tiene en nuestras vidas y más aún, en el caso de los jóvenes, qué oportunidades nos ofrece para disfrutar de los derechos de los que gozamos por ser europeos. Nosotros hablamos siempre mucho del Erasmus, de Discovery EU, del Cuerpo Europeo de Solidaridad, y que eso esté reflejado en las propuestas de la conferencia, pues es muy satisfactorio. Y luego, siguiendo la línea de lo que comentaba Pablo, a mí me ha parecido muy interesante también que una lectura general que se puede hacer de las propuestas de los ciudadanos es que los ciudadanos esperan más de la Unión Europea de lo que está capacitada para hacer ahora mismo. Es cierto que la mayor parte de las propuestas se pueden enmarcar dentro de las competencias que la Unión Europea ya tiene por los tratados, pero hay algunas que todavía no. Como mencionaba Pablo, en la cuestión de la salud, que los ciudadanos han propuesto que se convierta en una competencia compartida entre los Estados miembros y la Unión Europea, pero también han propuesto reforzar el papel del Parlamento Europeo en el proceso de toma de decisiones, la posibilidad de crear unas fuerzas armadas europeas, por ejemplo. En fin, hay una serie de propuestas que se salen de lo que está la Unión Europea capacitada para hacer ahora mismo. Y yo creo que eso es una cuestión muy interesante a estudiar, porque ya no se trata solo de qué es lo que es la manera en la que lo había enfocado sobre todo el Consejo, los Estados miembros, cuando la conferencia empezó. No se trata solo de hablar de políticas concretas o de sectores de políticas concretos de salud, de educación, de manera aislada, sino se trata de repensar también la propia gobernanza de la Unión Europea. Qué capacidades, qué competencias tiene la Unión Europea para actuar y qué están pidiendo los ciudadanos que no entra esas competencias y cómo deberíamos reflexionar sobre ello y reformarlo para que se pueda hacer a partir de ahora. Y eso es muy interesante porque después del Brexit, desde 2016, los Estados miembros habían evitado a toda costa meterse en el debate institucional por motivos evidentes, pero es muy importante volver a él porque si no, no podemos dar respuesta a estas necesidades de los ciudadanos. Entonces, a mí una cosa que me ha gustado mucho de la conferencia es que hemos recuperado ese debate en la agenda, el debate sobre la reforma del modelo de gobernanza de la Unión Europea, que en mi opinión es fundamental. Hablaremos de eso después. Juan, ¿tu valoración o la valoración de la Comisión respecto al contenido de las propuestas? Sí. Bueno, antes permitidme decir también que la educación es uno de nuestros grandes frentes de batalla también aquí en la representación, y sabiendo que efectivamente competencia no hay, nosotros intentamos que las regiones, que son las que al final deciden el currículum en los coles, pues que la Unión Europea se imparta como asignatura, pero no tenemos ninguna mano aparte de animarles y demás, porque eso es definitivamente lo que va a cambiar, lo que haga que tu hermana se levante un día del sofá para participar en la conferencia, ¿no? Pues nuestra valoración, a mí lo que me ha sorprendido, porque yo creo que no hay grandes distancias, al menos en los grandes temas y prioridades, en medio ambiente, digital, social, papel de la Unión Europea, que están muy alineados, van más lejos, van con un nivel de detalle mucho más que a lo mejor no esperábamos, pero están alineadas. A mí lo que me ha sorprendido, y no es tanto distancia temática, es el desconocimiento general de lo que ya se está haciendo en la Unión Europea, porque muchas de las propuestas que hay son temas que ya se están haciendo. El ingreso mínimo europeo, en fin, hay montones que ya se hacen, otras que están en preparación, otras que están planeadas, es decir, la gente eso no lo sabe. Entonces, pues eso es otra buena lección, que a lo mejor no estamos comunicando como deberíamos, o que se debería hacer la comunicación de otra manera para que la gente sepa que ya la Unión Europea está haciendo muchas de las cosas que a ellos les gustaría que hiciera. Efectivamente. Antes de volver al tema institucional, como decía Pablo antes y decimos en la nota que hemos preparado en análisis de las conclusiones de la conferencia, la mayor parte de las recomendaciones que se formulan se pueden hacer dentro del marco de actuación, y además recientemente la Unión Europea ha hecho cosas desde un punto de vista de la institucionalidad europea radicales y muy innovadoras y muy transgresoras, sin cambiar sus marcos constitucionales ni sus tratados fundamentales. Por ejemplo, Pablo, la emisión de deuda mancomunada, algo que si nos hubiéramos propuesto hace 5 años estaríamos todavía discutiendo. ¿Cómo es tu valoración de esta decisión? Y una pregunta que yo tengo, que es una hipótesis, es que una vez probado este instrumento, ¿es posible que se vuelva a hacer? Ya se ha comprobado, ha funcionado, no han sido necesarias transformaciones. ¿Cómo lo valoras tú? Bueno, yo como lo viví, y la verdad es que ha sido probablemente lo que he hecho en Coreper en estos casi 5 años,
más estimulante, porque era un territorio sin mapa y además porque estábamos hablando de un salto hamiltoniano en la integración europea, pues no puedo decir más que me parece que fue una decisión muy valiente y sobre todo muy inteligente, ¿no? Valiente porque hubo voluntad política y hubo voluntad política forzada por unas circunstancias extraordinarias, todo hay que decirlo, ¿no? E inteligente porque el esquema que se puso sobre la mesa tenía una combinación de derecho primario muy interpretable, pero muy sólido, con una posibilidad, en todo caso, casi una necesidad de acudir a los parlamentos nacionales para ratificar el proceso, que eso era muy importante. Cuando tú tienes que ir a tu Parlamento Nacional para aprobar la decisión del incremento del techo de recursos propios, ahí le estás dando a todos los poderes públicos nacionales la capacidad de rechazar o aceptar un esquema comunitario. Con lo cual, había una combinación que nadie podía discutir que fuera legítima, ¿no? Una legitimidad muy profunda. Lo valoro muy positivamente también porque creo que es un paso importante. Ahora bien, no os oculto que cuando nosotros alguna vez nos atrevimos a decir que era un precedente de enorme interés, de la forma más diplomática posible, saltaban los sospechosos habituales para decir que esto no sentaba ningún precedente, evidentemente, ¿no? Dos, es verdad que si esto se hubiera intentado negociar por una conferencia intergubernamental, yo creo que no habría salido. Tres, no sé qué habría pasado si el Reino Unido hubiera estado todavía en la Unión Europea. Y cuatro, y finalmente, esto podrá ser un precedente si lo hacemos bien. Por eso es tan importante hacerlo bien a nivel de los Estados miembros. Por eso es tan importante que este fondo de recuperación sea efectivo, que sirva al propósito para el que está concebido. Y esa es un poco no sé, la parte que tenemos todavía que confirmar, ¿no? Si el sistema funciona, si esto que nos da una capacidad de hacer cosas, no solo en el ámbito de las crisis puntuales o sanitarias, sino también en nuestra proyección política. Yo estoy pensando desde ayuda exterior hasta desarrollos internos que no hemos podido financiar hasta ahora, pues es un salto de gigante en la integración europea, ¿no? Así es. Juan, hablaba Pablo ahora mismo, indirectamente o directamente, del Plan de Recuperación Español, del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que ha sido el resultado de esta decisión de emisión de deuda mancomunada, a lo que la Unión Europea también, de nuevo, de forma muy ágil, añade una política adicional que es REPowerEU. REPowerEU, que estamos empezando todavía a entender sus implicaciones, que son varias, incluso a nivel de posibles futuras políticas fiscales que se implementen a nivel de cada país miembro, pero cómo afecta al proceso de los planes de recuperación que han sido largamente y arduamente, bueno, casi intensamente, más que largamente, negociados y que de pronto necesitan un capítulo adicional, una adenda. ¿Cómo se está enfocando esto? Bueno, pues efectivamente lo que se ha propuesto, lo que ha propuesto la Comisión ahora, es que el mecanismo de recuperación y resiliencia, precisamente por la agilidad y la flexibilidad que da a los Estados miembros de conseguir sus pagos en función de objetivos y de hitos, en vez de los fondos estructurales clásicos que supone pago después de haber ejecutado, pues que esto se convierta en el instrumento que haga posible la filosofía del REPowerEU, que ya, como sabéis, tiene como objetivo reducir la dependencia energética de Rusia, disminuir las importaciones de combustibles fósiles y demás. Entonces, ahora de lo que se trata es de incluir, efectivamente, reabrir los planes, incluir un capítulo nuevo REPower, que efectivamente tiene razón que ya hay muchas medidas dentro de los planes que van en esta dirección, ¿no? de reducir la dependencia energética, incluir reformas pues, que ayuden pues, a aumentar el ahorro energético, diversificar las fuentes de energía, apoyar las renovables, apoyar la infraestructura y la investigación.
Para esto lo que se ha hecho es poner a disposición 20 millones de euros que vienen del régimen de comercio de emisiones, que son adicionales. Hay todavía los 225.000 euros en préstamos que están a disposición de los países y que, si lo desean, los pueden utilizar. Y luego, pues, la posibilidad también de transferir fondos de cohesión o agrícolas a la parte de Repower de los planes de recuperación. Por no aburriros con detalles muy técnicos, la Comisión también acaba de publicar ahora una guía de cómo los distintos países tienen que elaborar este nuevo capítulo, teniendo en cuenta lo que ya hay en los planes en el tema de energía. Gracias. No es aburrido, es absolutamente necesario que las leamos, porque luego no se entiende por qué los planes son como son y está todo perfectamente explicado en esos larguísimos documentos de la Comisión. Julia, uno de los temas que ha salido con más fuerza del proceso de diálogo ciudadano es el tema de acción por el clima, lo cual viene, no usaré la palabra legitimidad que Pablo nos ha pedido antes, pero sí de alguna forma refuerza las decisiones de política pública que ha ido tomando la Unión Europea en materia de acción por el clima, en un contexto en el que además se podía empezar a cuestionar si eso era el objetivo a corto plazo frente a tensiones de autonomía energética, etcétera, pero que para el largo plazo, para todos nosotros, pero para la juventud y los que vienen después, sigue siendo una prioridad. ¿Llega lo suficientemente lejos las recomendaciones que se han hecho? ¿Sentir reflejados en las recomendaciones que se hacen en materia de acción climática? Yo no soy experta en acción climática tampoco y no me quiero aventurar a decir ninguna tontería. Personalmente conozco bien el European Green Deal. Creo que es lo suficientemente ambicioso dentro de lo que es la capacidad de actuación de la Unión Europea. Creo que las propuestas que han hecho los ciudadanos en materia de climática verde complementan muy bien la labor que ya se está haciendo desde la Comisión Europea, desde el European Green Deal, y como no soy experta, creo que no debería decir exactamente si las propuestas son acertadas o no, pero por lo que he escuchado de otros expertos parece que van por buen camino. Lo que yo sí que he echado de menos, y no sé si podría comentarlo, en cuanto a no tanto propuestas sino acción europea, porque tenemos eso, un muy buen ejemplo en materia de acción climática, también en materia digital, pero hay algunas otras prioridades que también eran parte de esta comisión, de este mandato, esos próximos 5 años, y que yo no estoy viendo materializadas lo suficiente. Creo que es una pues no una queja, pero una crítica común entre la ciudadanía joven, son la crisis del Estado de Derecho por una parte y la crisis migratoria por otra parte. En cuanto a la crisis del Estado de Derecho, a mí me da la sensación, y eso es una cosa en la que sí que conozco bien, entonces me siento un poco más legitimada para comentar en este caso, que es que creo que esperamos una respuesta mucho más contundente. O sea, el Estado de Derecho es uno de los valores fundamentales y casi podríamos decir constituyentes del proyecto europeo, y estamos viendo con pasividad cómo se degradan algunos Estados miembros sin hacer lo suficiente al respecto. Y yo sé que Juan, que es muy buen embajador de la posición de la Comisión Europea, me explicará por qué sí que estamos haciendo cosas, y es cierto que la Comisión Europea está haciendo cosas, pero en mi opinión no es lo suficiente, porque esta degradación es ongoing, no ha cesado, y estamos ante la posibilidad de que un Estado miembro que ha infringido el Estado de Derecho, que sigue haciéndolo actualmente, acceda a los fondos de recuperación ante la pasividad de los ciudadanos europeos. Yo personalmente creo que eso es un área en la que tenemos que trabajar más desde la Comisión Europea. Ya no me meto en el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, que ahí entran los intereses de los Estados y es un follón enorme. Y luego, por otro lado, está la crisis migratoria. Yo hace justo un par de semanas me invitó la representación permanente de España, de la Comisión Europea en España, a reunirme con el vicepresidente de la Comisión, Margaritis Sinas, que entre otras cosas tiene en su agenda la agenda migratoria, y le transmití mi preocupación acerca de la falta de un acuerdo sobre el pacto migratorio y asilo. Y él lo que me respondió es que que era menos pesimista que yo, que seguro que llegábamos a un acuerdo pronto. Y el problema que yo le veo es que las fracturas en el sistema de migración y asilo en la Unión Europea se empezaron a ver en 2015 y ya llevamos 7 años de retraso. No se trata de cuánto vamos a tardar hasta llegar a ese acuerdo desde ahora, sino de cuánto estamos tardando ya y de las consecuencias que eso está suponiendo. Entonces, a mí una cosa que he hecho en falta de la política europea y que también se ha reclamado mucho en la Conferencia sobre el Futuro de Europa es que se haga un mayor esfuerzo para convencer a los Estados miembros de la importancia de llegar a un acuerdo basado en la solidaridad, no una solidaridad voluntaria, que es lo que se hablaba hace unas semanas en el Consejo, sino una solidaridad
comprensiva, ¿no? que involucre a todos los Estados independientemente de quién sea el país de llegada o de quién esté más o menos afectado. Entonces, más allá de las cuestiones climáticas, que yo, desconocedora de este asunto, estoy bastante satisfecha por lo que he leído, dos cosas que he hecho en falta y que he visto que también se han reclamado de la conferencia son más acción en Estado de Derecho y más acción en política migratoria. Bueno, hablas de grandes reformas que son transformacionales para la Unión Europea. Hablemos entonces del diseño institucional de la Unión Europea, porque sí que hay un porcentaje de las recomendaciones que entra en ese tema. Pablo, este es un tema que es esa caja de Pandora, que nos hace falta abrirla, no hace falta abrirla, es el momento ahora, y si lo hiciéramos, ¿cuál sería la prioridad? Bueno, la pregunta que uno se tiene que hacer en una Europa 27 con perspectivas de ser una Europa a 32, a 31 o a 35, vete tú a saber, es qué tipo de estructura institucional funciona. Aquí tenemos, vamos a ver, esto es un tema que a mí, porque me he ocupado de esto muchos años y tenemos que tener en cuenta varias cuestiones. La primera, el papel de los Estados a través del Consejo, que no es un papel residual, que no es un papel en marginación, sino que tiene que ser un papel muy activo, porque si no desconectamos la construcción europea de una de sus bases fundamentales democráticas, que son los gobiernos legítimos que representan, que forman parte del Consejo. El Parlamento Europeo, que ha tenido y tiene una representación cada vez más importante, y la Comisión Europea, que tiene que ser al mismo tiempo legítima, y para eso están los procedimientos de elección del presidente, la presidenta de la Comisión y del colegio en su conjunto, pero al mismo tiempo tiene que asegurar esa calidad de guardiana de los tratados, que ha sido una de las características centrales de la Comisión Europea. Todo eso hace que es muy difícil exportar un modelo federal de tipo nacional a un modelo europeo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado que, como decía Santa Teresa, cuando Dios quiere castigarte, responde a tus oraciones, ¿no? Y entonces le pedimos una reforma institucional a Europa que a lo mejor una vez que la recibamos nos damos cuenta que estamos creando un monstruo poco eficiente. La segunda cosa, y con esto acabo, es que la ampliación es un hecho objetivo que está tensionando mucho el funcionamiento de las instituciones. Es decir, un Consejo a 27 es muy difícil de gestionar si no mejoramos algunos elementos. Y uno de ellos, que es obvio para muchos, es el paso a mayoría cualificada de muchas decisiones, ¿no? Que deberíamos mejorar o facilitar en tanto en cuanto los bloqueos se están convirtiendo en bloqueos cruzados, es decir, bloqueos para conseguir, por ejemplo, en el Estado de Derecho, otras ventajas, ¿no? Entonces, hay que tener muy presente que esto es algo que con la perspectiva de la ampliación es imperativo y que además no podemos olvidarnos de que lo que estamos ampliando es un espacio de valores y, por tanto, en cuanto a espacio de valores, tenemos que reforzar todo aquello que garantice que tenemos los instrumentos jurídicos, que no los tenemos ahora, suficientes para obligar a aquellos que no cumplen con el Estado de Derecho y con las obligaciones del artículo 2. Que, por cierto, es uno de los grandes requisitos de Next Generation para la aprobación de los planes. Juan, hablábamos antes cuando hablamos de reforma institucional, hablamos de temas tan complejos como la reforma legislativa, pero también hablamos también de culturas, de formas de funcionar. La institucionalidad también es la transparencia, la comunicación que tú mencionabas antes. Vuelvo a uno de los puntos que surgen con fuerza de la conferencia y que creo que tú, como experto de la Comisión y responsable en comunicación, nos puedes ayudar a entender. Se recomienda institucionalizar la vía de los referéndums, se recomienda hacer asambleas ciudadanas, se recomienda hacer una mayor interacción online y offline con la ciudadanía. Desde tu punto de vista y habiendo vivido el proceso de la conferencia de cerca, ¿es esto viable? ¿Vamos a poder avanzar en esta dirección dentro de lo que supone también reformar institucionalmente a la Unión Europea respecto a su relación con la ciudadanía? Bueno, la verdad es que todos estos instrumentos yo creo que volvemos un poco a lo de antes. Ya existen muchos mecanismos para que los ciudadanos participen en el proceso de decisión y muchas de las propuestas
que hay, pues van en la dirección de hacérselo más fácil al ciudadano, ¿no? Que tengas un solo punto de entrada en el que tú puedas estar dialogando y dando tu input. Yo creo que eso se va a hacer seguramente, vamos, seguramente no, sin duda. Hay que mirar ahora, estamos esperando cuál va a ser lo que va a decir nuestra presidenta ahora en el discurso del 2022, que ya va a anunciar alguna de estas medidas justamente sobre cómo se va a facilitar el acceso de los ciudadanos a la toma de decisiones, y a la conferencia que habrá a segunda mitad del año, en el que todas las instituciones también van a responder muy concretamente en el seguimiento que van a hacer de todas estas propuestas. Si me permites, hablando de todo este tema de la revisión de los tratados, decir que la Comisión es muy pragmática y va a seguir siéndolo. Y esto que estoy diciendo no es un secreto, está en la propia comunicación que ha hecho la Comisión ahora sobre el seguimiento de todo esto, que la revisión de los tratados no es un fin en sí mismo, pero que la Comisión está abierta siempre que sea efectivamente para mejorar las cosas, claro, y no para empeorarlas. Lo de la mayoría cualificada, que es fundamental. Hay una pasarela en el tratado que ya permite mover ciertas áreas sin necesidad de reformar el tratado. Por ejemplo, yo recuerdo el Tratado de Niza cuando se negoció, y Pablo seguramente también, que abrir esta caja de Pandora, porque en los 27 Estados miembros hay visiones muy distintas de por qué se tiene que abrir el tratado y para qué, y no son todas necesariamente para mejorar las cosas, ¿no? Y ahí dejo esto. Pues es un ejercicio muy peligroso que, al tener que alcanzar al final un acuerdo de mínimos, puede resultar efectivamente en un monstruo, ha dicho, poco efectivo. Pablo, estuvo bien el Tratado de Niza porque muchas áreas se pasaron al área de mayoría cualificada, pero resultó en un sistema de gobernanza que se criticó por ser un poco más complejo. Yo creo que el Parlamento Europeo saldría reforzado si se reformaran los tratados, eso está claro, y la Comisión Europea, siempre que haya más competencia de la Unión Europea, va a salir reforzada como guardiana de los tratados. A mí me encanta el tema del Estado de Derecho, yo también soy especialista en eso. Y por ejemplo, ahí yo creo que lo más eficaz que se ha hecho y que se está haciendo son los procesos de infracción que se han hecho contra Polonia y Hungría, que han parado las leyes que estaban contra la independencia judicial y demás. Luego ya lo del artículo 7 es otro tema y probablemente hacen falta más instrumentos, ¿no? Pero bueno, nada, estas son mis reflexiones. Muy bien. Julia, pues ahora sí, tu tema, la reforma institucional y la gobernanza. Las propuestas de la conferencia no es para hacer una nota ni para hacer un informe bonito, en realidad es una hoja de ruta que las instituciones europeas deben hacer suya. Ha habido una reunión del Consejo Europeo del 23-24 de junio donde la reforma de los tratados no ha estado en la mesa, y de hecho ha habido ya un diálogo, entre comillas, notas, cartas publicadas entre países que opinan que están abiertos a tener este diálogo y aquellos que dicen que no es el momento, no es conveniente, etcétera. Si tuviéramos que argumentar, Julia, ¿por qué sí es conveniente y, en concreto, qué 2 o 3 reformas te parecen a ti esenciales? ¿Cuáles serían? Bueno, yo para empezar querría decir que no es ninguna sorpresa la posición del Consejo. Había mucha gente que esperaba que el Consejo mágicamente cambiase de opinión a través de la conferencia, pero ya desde el primer día los Estados miembros dejaron claro que no querían que la conferencia diese lugar a una reforma de los tratados. Tiene un argumento legal muy válido, que es que no cae bajo el ámbito del artículo 48 del tratado, que es lo que permite, o sea, la conferencia no es una convención, muchas veces la gente la llama la convención, pero no lo es. Entonces es verdad que la conferencia como tal no podía dar lugar a una reforma de los tratados. Como argumento legal tenían toda la razón del mundo. Y luego está la cuestión política, ¿no? Que si hay momentum suficiente y si los estados quieren, se podría convocar tras la conferencia una convención. Y aquí es donde estaban las aspiraciones de algunas personas de que tras la conferencia los estados cambiasen de opinión. Aquellos que habían publicado, me parece que eran 12 estados, habían publicado un position paper diciendo que no querían una reforma de los tratados al principio de la conferencia, que de repente cambiasen de opinión y dijesen que sí al final. No ha pasado. A mí personalmente no me ha sorprendido porque sabíamos de dónde veníamos. Ahora es verdad que tras la
resolución aprobada en el Parlamento Europeo solicitando que la Convención se convoque, solo es necesaria una mayoría simple del Consejo para que esto suceda. Yo personalmente sigo insistiendo, creo que no va a suceder. ¿Y esto desvirtúa el proceso de la conferencia sobre el futuro de Europa? Personalmente creo que tampoco. Yo estaría a favor de una reforma de los tratados siempre y cuando se implique avanzar hacia una Europa más eficiente, más ágil, no lo contrario, que también es un riesgo siempre que se abre esta caja de Pandora, pero creo que se puede hacer mucho dentro del margen que nos dan ahora mismo los tratados. Las cláusulas pasarela yo no confío tanto porque para aplicarlas hace falta unanimidad, que es un problema enorme, es una pescadilla que se muerde la cola, pero sí que creo que dentro del marco de los tratados se pueden hacer muchas cosas que nos ayudarían a cumplir con las necesidades, estas demandas de los ciudadanos. Y luego, si se llevase a cabo una reforma de los tratados, que me parece poco probable, yo lo primero que haría sería, por supuesto, intentar sustituir la unanimidad por la mayoría cualificada. Estoy completamente de acuerdo con Pablo, especialmente si tenemos perspectivas de ampliación de la Unión Europea. No puede ser que sigamos ampliándonos y no cambiemos esta norma, porque entonces lo que vamos a conseguir es una Unión Europea completamente bloqueada, que ya lo tenemos en cierto sentido en algunos ámbitos y es importante que dejemos de tenerla. Y luego, en general, darle más voz al Parlamento Europeo en la toma de decisiones. Mi casa es el Parlamento Europeo, Equipo Europa surgió en el seno de las elecciones de 2019 y el Parlamento Europeo, la Comisión, por supuesto, también, pero el Parlamento Europeo nos ha apoyado siempre. Yo de verdad lo he vivido como la casa de los ciudadanos y es una experiencia que me gustaría transmitirle al resto de ciudadanos y creo que es muy bueno para la democracia europea que el Parlamento tenga más voz y más poder dentro del proceso de toma de decisiones. Así que esas dos reformas serían las que yo llevaría a cabo. Muy bien. Bueno, como me gustaría dejar un poco de tiempo para preguntas finales, voy a enlazar las dos últimas que tenían, que van más allá del resultado de la conferencia y que nos permiten hablar del futuro de Europa en términos más amplios, en concreto dentro del contexto geopolítico que estamos viviendo tan complejo, ¿no? Europa está apostando por la descarbonización, Estados Unidos ya está diciendo que va a volver al offshore drilling, el G20 cada vez lo estamos viendo menos presente por razones obvias. En este contexto, ¿qué rol debe asumir Europa? Algo que sigue avanzando en sus propias políticas, debe intentar asumir un rol mayor a nivel de liderazgo mundial. Y enlazo con la última, España va a ser la futura presidenta en el año 2023. ¿Qué prioridades debe poner en la mesa España en este contexto actual? Y empiezo por ti, Pablo. Bueno, vamos a ver, la Comisión y los Estados miembros estamos reaccionando a una situación muy accidentada en el contexto internacional y evidentemente los planes que teníamos hace 3 o 4 años ya no son los mismos, ¿no? Eso yo creo que no es un reproche, más bien al contrario, demuestra que es una institución ágil y viva que responde a la realidad y que no está con un presupuesto teórico independientemente de lo que ocurra. Lo que nos vamos a encontrar es un otoño y un invierno muy complicados, ¿no? Y estoy seguro, y hablo también por parte del Consejo, pero también mirando la Comisión, que la Comisión y los Estados miembros tendremos que reaccionar a la realidad que realmente está presente, ¿no? Con el objetivo, evidentemente, de que todo lo que sea no dañar nuestro proyecto inicial. Tú has hablado de REACT-EU, pues REACT-EU incluye una mención que discutimos muchísimo previamente en todos los reglamentos sobre el no significant harm, sí, ¿no? Y de repente el no significant harm ya no es tan importante, ¿no? Bueno, pues es que a lo mejor ya no puede ser tan importante porque estamos en una situación de emergencia, ¿no? Todo esto hace que los objetivos medioambientales que hay que perseguir y sobre los que hay que perseverar, habrá que tenerlos en cuenta y modularlos en función de unas circunstancias que son completamente extraordinarias, ¿no? A partir de ahí, ¿qué es lo que va a ocurrir para que la presidencia española en el segundo semestre de 2023 incorpore algo en su proyecto de dirección? Yo creo que es muy difícil anticiparse y yo no me atrevo. Hay que tener en cuenta también que la presidencia española llega al final del ciclo legislativo, con lo cual, como presidencia, las iniciativas empiezan a no tener tanto sentido porque estás acabando ya el periodo en el que tienes un Parlamento Europeo y tienes una comisión como la que tenías cuando estabas en presidencia y por tanto hay que ser muy prudentes. Estoy seguro que mis colegas y el Gobierno buscarán la forma de optimizar el valor añadido de ser presidencia en función de las circunstancias que se encuentren en este tiempo tan acelerado que ya parece muy lejano del segundo semestre de 2023. ¿no? Gracias.
Juan, desde tu punto de vista. Bueno, difícil para mí decir lo que tiene que hacer la presidencia española, comprenderéis que no puedo mojarme en eso, pero en el papel de la Unión Europea en el mundo, a ver, el concepto de autonomía estratégica se lleva ya discutiendo hace mucho tiempo en todas las áreas, ¿no? Digital, defensa, militar, energía, y yo creo que ahora ya por las circunstancias nos estamos viendo obligados a aterrizarlo ya de manera mucho más concreta y que el debate sea muchísimo más teórico, ¿no? La capacidad real que tiene la Unión Europea en el mundo, pues yo creo que hay que ser muy realistas con el panorama global, el peso que tenemos, tanto político como en términos económicos y demás, y comprender también que la autonomía tampoco significa ir completamente solo. Claro. Lo que hay que hacer es también ir contra el multilateralismo. Yo creo que las conclusiones de la Conferencia de Europa están muy bien redactadas en términos de expectativas, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de defensa y seguridad, pues nadie disputa que la OTAN puede ser o es el único marco viable ahora para asegurar la defensa del territorio europeo, lo que no excluye que Europa tenga que avanzar en invertir más en defensa y demás. Yo creo que ahora, por dar una nota positiva, lo que sí tenemos, que no teníamos hace unos años, es que estamos mucho más unidos, como hablamos con una sola voz. El Next Generation, yo creo que eso ha sido un milagro prácticamente, y el hecho de que estemos invirtiendo esta cantidad en energía digital, eso nos hace ya mucho más autónomos. El hecho de que hablemos con una sola voz y ya no solo en temas comerciales, en temas de energía. Yo es que a mí me parece insólito, me parece también milagroso que los mercados de energía, que siempre han sido tan nacionales, tan nacionalizados, que ahora ya por fin se esté incluso discutiendo la posibilidad de dar a la Comisión Europea un mandato para negociar en el exterior los temas de energía. Y medio ambiente, por terminar, pues sí, lo de Estados Unidos es un revés que no va en línea para nada con la filosofía del repower y las políticas de la Comisión. Por otra parte, pienso en la posición que tenía el gobierno anterior a el de Estados Unidos. Sí, claro, y dentro del revés, pues estamos muchísimo mejor, y de nuevo hay que seguir, la Unión Europea tiene que seguir liderando el cambio climático como lo ha hecho hasta ahora, buscando los aliados que van surgiendo. Japón hace poco, que tampoco se esperaba, ahora está. Intentar preservar la competitividad en la medida de lo posible. Para eso tenemos nuestra mejor base, al menos dentro de Europa, es el mecanismo de impuestos sobre el carbono en frontera, para que al menos lo que importamos no venga contaminado y nuestros productos no tengan que competir con productos que no cumplen con estándares. Y seguir haciendo, pues en los acuerdos comerciales, en los países en los que tengamos más mano, que son los del vecindario, tal vez los latinoamericanos, seguir poniendo ahí todos nuestros valores, derechos fundamentales y temas medioambientales, y las medidas que podamos para que Brasil, por ejemplo, uno de los que está fuera de los grandes acuerdos globales, pues contamine menos, ¿no? Como por ejemplo con el acuerdo que hubo la semana pasada o hace un par de semanas para evitar la deforestación en estos países, ¿no? Que se va a exigir una diligencia debida en ciertos productos que va a hacer que, por ejemplo, Brasil pues lo tenga mucho más difícil para deforestar. Gracias. Bueno, pues Julia, terminamos con tus reflexiones antes de hacer una ronda de preguntas. Muy bien. Pues yo, en lo que respecta al papel que la Unión Europea debería jugar en el exterior, creo que sería muy interesante intentar avanzar en la medida de lo posible también, y es un poco difícil, hacia una postura común de la Unión Europea en el exterior. Esto es muy difícil, en primer lugar, porque los intereses de los Estados miembros no están alineados, entonces es complicado elaborar una sola propuesta, o sea, una sola postura. Y esto es así porque la política exterior especialmente es un core state power, ¿no? Es una política especialmente sensible para los Estados miembros y que ellos protegen con especial recelo, con lo cual encontrar una postura armonizada para cómo reaccionar frente a
contingencias en Taiwán o lo que pueda suceder en Turquía o lo que pueda suceder en cualquier otra parte del mundo, cada Estado va a reaccionar por sus propios intereses nacionales de una manera diferente y elaborar una propuesta común europea va a ser complicado. Pero ese sería un primer paso necesario para poder desarrollar una política común europea en el exterior de manera generalizada. Y luego, como segundo paso, a tener intereses comunes, el caso sería dotar a la Unión Europea de las competencias necesarias para poder actuar en política exterior de manera conjunta. Evidentemente ahora la política exterior europea y en materia de seguridad ni siquiera está enmarcada dentro del cuadro de competencias repartidas entre la Unión Europea y los Estados miembros. Está fuera de este reparto. Sería muy interesante que se empiece a plantear la posibilidad de que la Unión Europea tenga también competencias en representación o en gestión de la política exterior europea. Y luego, por último, y hago eco completamente de lo que acaba de decir Juan, hay que desarrollar la autonomía estratégica de la Unión Europea para que podamos actuar junto con otros actores cuando sea necesario, pero también podamos hacerlo unilateralmente cuando nos veamos obligados a ello, o sea más estratégico para nosotros. Y luego, con respecto a la presidencia española del Consejo, yo creo que viene en muy buen momento tras la conferencia sobre el futuro de Europa, que, como decíamos, es una oportunidad de renovación de la Unión Europea. Precisamente el hecho de que nos toque al final del ciclo legislativo es verdad que es una limitación porque nos impide hacer propuestas un poco más creativas, pero sí que es cierto que nos permite cerrar dosieres importantes para este ciclo legislativo. Y yo creo que en ese sentido sería muy interesante que la presidencia española se centre en hacer un seguimiento, garantizar que hay un seguimiento de las propuestas de la conferencia sobre el futuro de Europa en la medida de lo posible. Y luego, por lo que conozco de nuestra Secretaría de Estado, el actual Secretario de Estado y de los intereses de España en la Unión Europea, creo que sería muy interesante tener una agenda un poco institucional, también porque a mí me gustan mucho los temas institucionales, claro, y lo centraría en tres temas, que son por una parte el tema de la ampliación, que ahora es un tema muy candente y es una cuestión puramente institucional, yo no estoy de acuerdo con los que dicen que es un régimen político. Luego, además, la reforma de los tratados, valorar la posibilidad de que esto se lleve a cabo en el siguiente ciclo legislativo y, por último, la cuestión del Estado de Derecho, que es verdad que para España es un poco conflictiva, pero aún así no deja de ser interesante que durante la presidencia impulsemos la reflexión sobre esta cuestión. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues nos da tiempo a una ronda de preguntas. Adelante. Celebro primero la conversación, los temas que se están tocando, sobre todo celebro la presencia de tanta gente joven. ¿Me incluyes? Claro. Acabo de terminar de leer un libro absolutamente extraordinario que recomiendo a todo el público. Se llama El fin del mundo, solo el comienzo. Peter Zeihan, a quien respeto hace mucho tiempo como geopolítico, predijo lo que está pasando en Ucrania, ha predicho muchas cosas con mucho tino. Predice la disolución de la Unión Europea en menos de 10 años, sobre la base de la inversión de la pirámide poblacional y la imposibilidad de financiar el estado de bienestar que se toma como un paradigma fundamental del Estado europeo. Entonces me pregunto si en la Unión se está hablando del tema de demografía, se está hablando del tema de inmigración, de cómo resolver el problema del envejecimiento de la población, de la inversión de la pirámide poblacional. Yo creo que más allá de todos estos temas fundamentales, pero que frente a esto son micro, sí. La gran pregunta es qué se está haciendo con este tema que pareciera que va a arropar a todo lo demás, hasta el punto que alguien de la trascendencia académica de Peter Zeihan predice la disolución de la Unión. Vale, recojo otra pregunta. ¿Alguien más tiene una pregunta? Sí, Andrés. Sí, yo tenía una pregunta sobre las lecciones aprendidas en dos temas. En el fracaso mediático que ha habido, que es un fracaso también ciudadano, ¿no? A pesar de que esto ha sido unos ciudadanos que han estado en una conferencia, pero en la prensa no ha salido eso. ¿Por qué? ¿Qué habéis aprendido de eso, no? Y en segundo lugar, lo que hablabais antes, ¿qué conclusiones sacáis de esto respecto a la posibilidad de reforma de los tratados? Es decir, esto favorece más una conferencia intergubernamental que tenga quizá otra conferencia sobre el futuro de Europa previa, o una nueva convención, o cómo lo veis, ¿no? Y finalmente una consideración. Yo creo que con el Next Generation nos jugamos el futuro de Europa, no solo el futuro de España. El institucional, el futuro de Europa, cómo se use, va a determinar lo que hagamos en el futuro juntos en Europa. Gracias, y nos van a Andrés. mirar con lupa. Estoy de acuerdo 100%, gracias. Bueno, empezamos por ti, Pablo, ¿te parece? Bueno, el primer comentario, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con lo que dices, ¿no?
Ahí al final nosotros hicimos, y la Comisión hizo una propuesta muy ambiciosa de empezar a hablar de, bueno, pues de una ruta profesional para la migración a través de un esquema, que son esquemas que ahora están fragmentados porque son esquemas nacionales, y hay un proyecto de reglamento para crear un visado, una green card global a nivel europeo, ¿no? No conseguimos un acuerdo. Hay 4 o 5 Estados miembros, en particular 2, que no entienden que la migración legal forma parte de las competencias deseables de la Unión, entonces no podemos hacer. Y sin migración legal, como decía aquel, me alegro mucho que me haga usted esa pregunta, porque es un discurso que tenía permanentemente en el Coreper. Sin migración legal no hay política migratoria. Entonces, si tú quitas el componente migración legal, no puedes tener política migratoria, es imposible, ¿no? Y hay unos estados que todavía siguen pensando que la migración legal es monopolio de los estados y que la Unión Europea no debe legislar al respecto. Por eso estoy completamente de acuerdo y me alegra que haya un vaticinio tan negativo para ver si les convencemos. Me refiero a esto, no sé si quieres que responda a lo de Andrés. Vamos a hacer una pausa para hablar y cerrar el tema de la política migratoria, que además migratoria, que tú la has mencionado antes, Julia, si os parece, y terminamos con las preguntas de Andrés. Juan. Bueno, yo a lo mejor puedo hablar un poco de demografía, que es la otra parte que nos han mencionado. Bueno, lo de la disolución en 10 años, yo espero que no, porque nos vamos a la calle los funcionarios de la Unión Europea, pero vamos, tampoco me sorprende la reflexión para nada. Y si estamos hablando del papel de la Unión Europea en el mundo y tenemos una población que está disminuyendo, pues eso disminuye también nuestra posibilidad de tener un papel en el mundo. Lo de la demografía, por primera vez en esta legislatura, se ha creado una cartera en la Comisión Europea sobre demografía que está al cargo de una de las vicepresidentas, que es Suiza, y lo primero que ha hecho, siendo perfectamente conscientes de la gravedad del asunto en muchos países y en España en particular, con una población rural que se está desangrando en parte por el problema demográfico, aunque no solo, ahí también entra la globalización, la urbanización y otros temas, lanzó lo que se llama un libro blanco sobre demografía, que es una consulta que se hizo a todas las partes, a todos los interesados, estructurada en ciertos temas: impacto de demografía en empleo, en salud, pensiones, todos estos temas que además tienen pues, un impacto directo en la economía, ¿no? Y en la sociedad, en el bienestar del ciudadano. A partir de ese libro blanco, que os invito a que lo leáis porque ya contiene un poco algunas ideas, algunos temas importantes, lo que se va a hacer en los próximos 2 años, antes de terminar esta legislatura, es un plan más concreto de acción para intentar resolver el problema. Entonces, al menos trasladaros este mensaje de que sí está en el radar, que hay por primera vez una política específica sobre esto y que esperemos que antes de final de año tengamos un plan con propuestas más concretas. De acuerdo. Si os parece, pasamos a la segunda, porque creo que está bastante cubierto este tema, y te paso a ti la palabra, Julia, para hablar de lo que comentaban de respecto a los tratados y la convención. Vale, yo personalmente no repetiría la conferencia sobre el futuro de Europa, desde luego, en el futuro próximo. Ya hemos celebrado la conferencia sobre el futuro de Europa, tenemos las conclusiones y ahora hay que pensar qué hacemos con esas conclusiones, ¿no? ¿Qué seguimiento les damos? Sobre si debería haber una conferencia intergubernamental o una convención, depende completamente de los Estados miembros y de lo que ellos consideren más conveniente. Es que las posturas divergen mucho. Yo entiendo las preocupaciones que tienen muchos Estados miembros sobre abrir esta caja de Pandora, porque una convención siempre puede dar lugar, bueno, nunca ha dado lugar, pero podría dar lugar ahora a una desintegración. Hay muchos Estados miembros abogando por devolver ciertas competencias a los Estados miembros, y eso no estaría en el interés de nadie. Sí que es verdad que por los conflictos internos que hay ahora mismo en el grupo del Visegrado, esto es menos probable, y eso es algo que da cierta tranquilidad a los Estados miembros más prointegracionistas, pero sigue siendo difícil que consigamos una mayoría simple
que dé lugar a una convención europea. Yo personalmente creo que no es totalmente necesario que esta convención tenga lugar para que la Conferencia sobre el Futuro de Europa sea exitosa. Como decíamos antes, la mayor parte de las propuestas que se han desarrollado, que se han elaborado en el marco de la conferencia, son realizables dentro del contexto de competencias que ya nos han otorgado los tratados, que le han otorgado a la Unión Europea. Pero sí que sería muy interesante, en términos de reformar la gobernanza, el modelo de gobernanza europeo, abrir este debate institucional y permitir que allí donde la Unión Europea no puede hacer suficiente porque no tiene las competencias institucionales para hacerlo, que los Estados miembros reformen las competencias de la Unión para que esto sea posible. Yo esa es la única instancia en la que sí creo que sería fundamental celebrar una convención, pero entiendo que es complicado. Y sí, ya no me voy a meter en lo de la prensa, ¿no? Lo comentamos luego. O sea, de la comunicación. Ahora que vamos a seguir por aquí. Vale. Si te parece, Pablo, acabamos contigo en relación a las preguntas de Andrés. Sí, yo creo que Andrés ha hecho dos observaciones muy pertinentes. La primera, ¿por qué el fracaso mediático? Ha sido claro el fracaso mediático. Yo creo que hay una acumulación de acontecimientos simultáneos que hacen que esto pase relativamente desapercibido. Pero también hay una reflexión que deberían hacerse las instituciones, en particular aquellas que han llevado un mayor protagonismo en relación con la conferencia, porque no han alcanzado programas atractivos para haber difundido el desarrollo de la conferencia de una manera mucho más amena y mucho más directa, ¿no? Es una reflexión que hay que hacerse. Y coincido también con lo que implícitamente Andrés viene a decir cuando pregunta si este ejercicio favorece o no la convocatoria de una conferencia intergubernamental. Yo creo que en realidad, si hubiera otro escenario internacional y si los Estados miembros tuviéramos la sensación de que no tenemos otra cosa que hacer, esta conferencia habría ayudado a una conferencia intergubernamental, esta conferencia sobre el futuro de Europa. Lo que ocurre es que la acumulación de urgencias es tal que dudo mucho, y ahí coincido con creo que el resto de este panel, que tengamos a corto plazo la capacidad de hacerlo. Yo creo que va a ser inevitable si queremos abordar la ampliación seriamente, pero por el momento esto no está en la agenda. Bueno, pues muchos temas, como no puede ser de otra forma, a seguir conversando mientras seguimos, vuelvo al inicio, construyendo el proyecto de la Unión Europea. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos hoy, a los que nos habéis acompañado online y presencialmente. Seguiremos la discusión aquí y os haremos llegar la nota que hemos preparado de resumen de los resultados de la conferencia. Aquí despido el webinar. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.